donde sería mucho más complicado que nos encontráramos. Bienvenidos y bienvenidas a este ratito de conversación, de encuentro en la distancia, para platicar de un libro. Este libro es Lo que pasa entre nosotros, que publicó editorial Pax Terracota a finales del año pasado, que ha empezado su camino en realidad este año complicado del 2020. Gracias a Librerías Gonville, que nos invita, gracias a Pax Terracota, que también nos invita, y sobre todo gracias a ustedes que andan por allá, atentos, atentas a lo que compartamos. El libro se llama Lo que pasa entre nosotros, terapia sexual con Gestalt. Y de algún modo en su camino hemos ido descubriendo cosas sobre el libro que no sabíamos. Cuando yo lo escribí originalmente pensaba fundamentalmente en un público de psicoterapeutas o sexólogos que pudieran utilizarlo en el consultorio. Conforme el libro ha avanzado, vamos descubriendo que ha sido útil para muchas personas que no necesariamente se dedican a la clínica, que hay personas, educadores, por ejemplo, padres de familia, muchas parejas que han adquirido el libro y les ha parecido interesante porque les permite poner en palabras y dialogar cosas que quizá no habían dialogado antes. Como si los libros cambiaran un poquito conforme avanzan y caminan. El libro trata de varios temas. Disfunciones sexuales y trabajo terapéutico, el trabajo con el abuso sexual, habla del cuerpo, el trabajo en terapia con el cuerpo, volver a pensar el tema del género, el tema de la diversidad. Pero creo que hay algunas ideas que son las que me gustaría compartir hoy, que están más en la base del libro, que diría que son lo que sustentan como ideas centrales la propuesta del libro. Y que creo que es lo que me gustaría compartir hoy, porque creo que posiblemente hoy hace más falta hablar de eso. Por lo menos yo lo vivo hoy como más importante. Hablaremos, sí, en general del libro, Lo que pasa entre nosotros. Yo soy Francisco Fernández, quien lo escribió. Y me gustaría fundamentalmente contar de algo que creo que quizá muchos de ustedes viven ahí donde están, que yo me encuentro una y otra vez en el consultorio. La sensación de que la sexualidad que vivimos cotidianamente no es tan satisfactoria o tan plena como quisiéramos. Hay algo curioso en eso. Por un lado somos una cultura obsesionada con el sexo. Posiblemente nunca antes en la historia había habido una cultura que pensara
con tanta frecuencia en temas sexuales. Somos todo el tiempo bombardeados por imágenes sexuales. Donde sea podemos encontrar información sexual. Si prendemos nuestra computadora, e incluso no la computadora, nuestro teléfono, tendríamos acceso a imágenes sexuales de todo tipo, desde las más simples al porno más duro, solo con un clic, de inmediato, de modo gratuito, portátil. Basta asomarse a los comerciales de televisión, las portadas de las revistas, los memes, en el mundo de internet, para darnos cuenta de la constante presencia de temas sexuales que nos rodean todo el tiempo. De hecho, que no se silencian nunca. Y me parece curioso y hasta contradictorio que, siendo una cultura tan obsesionada con el sexo y tan invadida todo el tiempo de imágenes e información sexual, a la vez seamos una cultura profundamente insatisfecha en lo que se refiere a nuestra vida sexual. Como si hubiera una gran distancia entre nuestra vida sexual real y las expectativas, lo que imaginábamos que iba a ser. Puede haber muchas razones para esa insatisfacción que me parece una constante hoy. Pero me gustaría aventurar, digamos que mi propia hipótesis de lo que pasa. No significa para nada que sea verdad, o que sea la única verdad. Es lo que yo creo entrever hoy en la sexualidad de este principio del siglo XXI. ¿Por qué, estando tan saturados de información e imágenes sexuales, tenemos una sexualidad que pareciera que nunca basta, que no nos llena del todo, que siempre nos queda debiendo? Yo trato de pensar que hay dos razones fundamentalmente. Por un lado, la banalización de la sexualidad. La sexualidad que se vuelve algo ligero, leve y que pierde toda profundidad. Por otro lado, lo que algunos autores llaman la erosión o la desaparición del otro. Y voy a tratar de hablar de eso y tratar de profundizar. Está abierto el chat, entonces las preguntas que quieran hacer o comentarios me irán llegando. Pues tomaremos un tiempo al final para comentar o responder, o leer alguna de las cosas que ustedes pongan. Paso a lo primero, ¿no? La idea de la sexualidad como algo cada vez más banalizado. Como si hoy la sexualidad se estuviera convirtiendo en un entretenimiento, en algo que hacemos cuando no tenemos otra cosa que hacer. Algo que nos quite el aburrimiento por un rato. Algo similar a jugar algún juego en el teléfono o a sentarnos en el sillón a ver series en Netflix. Un pasatiempo. Repito, algo que hacemos como podríamos hacer cualquier otra cosa.
y que como entretenimiento sirve, quizá nos divierte, quizá nos entretiene y nos distrae, pero al final no deja huella, no nos toca del todo, no nos ofrece la profundidad que quisiéramos que ofreciera. Una segunda cosa que creo que tiene que ver con la banalización es una sexualidad que se vive como una pista de pruebas, como un lugar para probar o demostrar algo. Probarnos a nosotros mismos que somos atractivos, que somos deseables, que podemos gustar, que logramos ciertas expectativas que el otro espera, que cumplimos con ciertos requisitos, que estamos a la altura. Algo así, ¿no? Una pista de pruebas. Donde además cada vez hay más presión de que efectivamente logremos lo que esperamos lograr, que efectivamente consigamos lo que queremos conseguir. Y siempre con el miedo de fallar, de que no estemos a la altura, de que lo que esperamos realmente ocurra. Un lugar para ponernos a prueba. También diría que la banalización de la sexualidad tiene que ver con vivir la sexualidad como aquel lugar en el cual buscamos experiencias intensas. Aquel lugar donde buscamos emociones fuertes. Algo similar a subirnos a un juego mecánico en Six Flags, ¿no? Subidas, bajadas, adrenalina, intensidad. Mientras más intensas las sensaciones, mejor. Salimos de la experiencia como salimos de un juego mecánico, ¿no? Con el corazón latiendo fuerte, con el cuerpo vivo. Pero quizá después de unos pocos minutos la experiencia se borra y de nuevo no deja huella. De nuevo se desaparece sin tocarnos. Como si la sexualidad fuera cada vez más algo que pasa frente a nosotros, pero no nos pasa. Como si fuera algo que hacemos, pero no algo que nos hace, y al hacernos nos transforma. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, estuvieron de un modo bastante viral en redes dos anuncios o publicaciones o artículos, ¿no? Con dos temas que me llamaron la atención. Por un lado, quizás algunos de ustedes lo vieron, era como el anuncio y los comentarios y los artículos sobre el nuevo juguete sexual de moda. Un succionador que prometía ayudarte a alcanzar el orgasmo en menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. Más o menos al mismo tiempo, o poco antes, también apareció, también viralmente, artículos y anuncios sobre una técnica sexual para el sexo oral que prometía
poder llevar a la mujer al orgasmo en menos de 3 minutos. También en menos de 3 minutos. Hay una parte que me parece sorprendente, ¿no? De lo que la tecnología hace, lo que las técnicas logran. Lograr un orgasmo en menos de 3 minutos. Estamos hablando de 180 segundos. Buenísimo. Pero cuando me detengo a pensarlo con más calma, lo que me pregunto es, ¿y cuál es la prisa? Me llama la atención el énfasis de los dos anuncios, de los artículos, en este menos de 3 minutos. Como si esa técnica y ese juguete y esa forma de anunciarlos dijeran mucho de cómo vivimos la sexualidad en esta época. Apresuradamente, con ganas de lograr algo, poniendo la mirada en un objetivo que habría que lograr, buscando sensaciones intensas. De nuevo, un entretenimiento. ¿Por qué el énfasis en los 3 minutos? Me quedo pensando en que cuando miro esos 3 minutos, me pierdo de todo lo demás. De todo lo demás que la sexualidad también es. Especialmente me pierdo de la posibilidad de encontrarme profundamente con otro, con otros. Y que el encuentro con otros es algo mucho menos rápido, que implica tiempo, que implica ponerme a mí mismo en lo que hago. No está mal que haya técnicas o juguetes que logran en 3 minutos llevarnos al orgasmo. Es solo que el énfasis en los 3 minutos me hace pensar en cómo para el sistema lo importante es que vayamos rápido. Porque si en 3 minutos podemos conseguir lo que necesitamos conseguir sexualmente, podemos dedicar el resto del tiempo a lo que es importante para el sistema. Producir o consumir. Que en el fondo es lo que le importa al sistema. ¿El encuentro qué? Eso, una sexualidad banalizada. Y creo que también quienes nos dedicamos a la sexología, a la terapia sexual, a la educación sexual, mis colegas sexólogos, en parte hemos contribuido a esta banalización. No quiero decir que todos, por supuesto no quiero generalizar. Pero es cierto que me sorprende que en estos días, en estos meses, cuando me asomo a programas de radio, podcasts, publicaciones, videos en YouTube, veo que los temas que muchos de mis colegas manejan son temas como técnicas para el sexo anal, juguetes sexuales, encontrar el punto G o el punto P, aprender a estimular a un hombre o a una mujer, saber hacer sexo oral, y un énfasis también muy grande de algunos de mis colegas en el autoerotismo, la masturbación, explorarte a ti mismo, conocerte a ti mismo, descubrirte a ti mismo. No me parece que ninguno de esos temas esté de más.
la masturbación, el sexo oral, el sexo anal, el punto G, los juguetes. Solo me sorprende que esos sean constantemente los temas. Y lo que me pregunto es si no podemos ir un poco más a fondo. Porque hablar de esos temas, si bien puede ser entretenido, divertido, incluso atractivo para quien oye, también me parece que es quedarnos en la superficie, por encimita. Sinceramente no creo que esta insatisfacción sexual de nuestra cultura, de nuestra generación, se sane con juguetes sexuales o técnicas de sexo anal o encontrando el punto G. Porque creo que lo que nos pasa es mucho más hondo, mucho más profundo. El otro tema del que quería hablar y que de algún modo mencioné es la ausencia del otro, la desaparición del otro en nuestra vida cotidiana. Quizá la definición que más me gusta sobre erotismo es una definición que dio hace muchos años Octavio Paz. Él definió el erotismo como sed de otredad. Sed de otredad. El poderoso impulso vital que nos hace salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro, para vincularnos con otro, para hacernos con otro. Es el impulso que nos avisa que no nos bastamos a nosotros mismos. Que si nos quedamos solo con nosotros, nos quedamos con poco. Que en realidad crecemos, nos ampliamos, nos completamos en presencia del otro. Para Octavio Paz, el erotismo es sed de otredad. Y creo que es así, creo que el erotismo es el impulso vital poderoso para ir más allá de nosotros mismos, hacia el encuentro con el otro. Ahí se cumple su verdadera finalidad, creo. Pero somos una cultura y una generación profundamente individualista. Somos una generación que se contenta en mirarse obsesivamente a sí mismo. Una y otra vez nos tomamos selfies. Retratamos nuestro rostro, el lugar donde estoy, lo que estoy comiendo, lo que estoy leyendo. Como si lo que pasa fuera de mí, más allá de mi piel, no fuera importante. Hay un individualismo, diría, feroz. Si uno se asoma a los pensamientos de autoayuda, ¿no?, del Facebook, por decir algo, ¿no?, es fácil encontrar una gran cantidad de ideas que nos invitan a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Tengo que aprender que mi felicidad depende de mí, que no estoy aquí para complacer a otros, que yo mismo me doy a luz, que escribo solo mi propia historia. Suena bien, suena motivador, pero creo que no es cierto. Necesitamos al otro.
Llegamos al mundo en manos de otro. Nuestro primer instante de existencia fue dentro de otro. Y moriremos también en manos de otro. No nos bastamos. Necesitamos de otros para hacer todo lo que podemos ser. Pero cuando el otro desaparece, cuando elegimos vernos solo a nosotros mismos, cuando nos enamoramos de la mismidad, en lugar de asomarnos a la otredad, también de algún modo destruimos la posibilidad del erotismo. Si el erotismo es sed de otredad y no miro al otro, o el otro no me importa, el otro me es indiferente, ¿qué hago con esa sed? Muy posiblemente la dirijo a mí mismo. Me atasco de mí, me lleno de mí. Y posiblemente el resultado también será que esa sed no se sacie, sino que crezca. Necesitamos al otro para ser. En alguna publicidad que subí para invitarlos a esta plática, a esta conversación, cité un poema de un poeta argentino, Hugo Mujica, que hoy me conmueve todo el tiempo, ¿no? Uno de sus poemas acaba diciendo: adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que anuncian mi nombre. Cuando mi nombre es solo anunciado por mis labios, es como si nadie lo anunciara. Yo sé quién soy cuando soy nombrado por otro. Eros nos invita a ese encuentro con el otro. Si Eros desaparece, desaparece. Si el otro desaparece, desaparece Eros. La sexualidad se empobrece radicalmente. Ahora, cuando digo que el otro desaparece, no quiero decir necesariamente que toda mi vida sexual se reduzca al autoerotismo o a la masturbación. Lo que digo es que muy posiblemente tengo una práctica sexual con otros, pero unos otros a los que no veo, que en el fondo no me importan, que uso. Y aunque el otro está ahí o su cuerpo está ahí frente a mí, no lo veo en realidad, no dejo que su presencia me toque, me cuestione, me inquiete, me enseñe, me amplíe. Es como si el otro estuviera ahí frente a mí, tuviera sexo con esa persona, pero en el fondo no hubiera frente a mí alguien, sino algo. Y el otro fuera solo un cuerpo, una piel a través de la cual me nombro, me digo, me siento a mí mismo. Sin correrme el riesgo de encontrarme realmente, profundamente, intensamente con el otro. La definición que he propuesto para el libro, una de las definiciones que he propuesto para el libro sobre lo que es la sexualidad, es justo que la sexualidad es la capacidad, la posibilidad de contacto íntimo y profundo con otros seres humanos.
de contacto íntimo y profundo con otros seres humanos. Y cuando digo íntimo y profundo, digo mucho, creo. Digo que ese contacto no se queda en la piel. Digo que la sexualidad, en momentos soy habitado por el otro. Y también por momentos yo habito en él o en ella. Nos habitamos mutuamente. Y al habitarnos, nos transformamos. La sexualidad me parece que en su posibilidad más profunda es eso, un encuentro con un otro, un habitarnos mutuamente que nos transforma, que no nos permite seguir siendo como éramos, que nos amplía, que nos hace ser más que lo que éramos antes. Creo que posiblemente la insatisfacción de nuestra generación y de nuestra cultura, la insatisfacción sexual de nuestra cultura, tiene que ver con ir perdiendo esa capacidad profunda de encuentro con el otro. No quiero decir, y eso me parece muy importante aclararlo, subrayarlo, ¿no?, que esté mal una sexualidad lúdica, divertida, exploratoria, juguetona, entretenida. No creo que esté mal una sexualidad que busca sensaciones intensas. O una sexualidad casual, ¿no?, de una noche, de un rato. Para nada estoy diciendo que esté mal. Lo que digo es que me parece que cada vez más nos hemos quedado con el acceso a esas formas de sexualidad como entretenimiento, como juego, como prueba, como lugar de sensaciones intensas, y que hemos ido perdiendo la capacidad de vivir la sexualidad como ese encuentro profundo que transforma. No digo que haya que quitar la sexualidad divertida o la sexualidad casual. Lo que creo es que a esas formas de sexualidad hay que agregar esta otra posibilidad. Porque creo que cada vez tenemos más posibilidad de esta sexualidad de momento que no deja huella, que llegó y se fue dejándonos iguales, y cada vez perdemos la capacidad de una sexualidad transformadora. Tengo la sospecha de que en estos dos temas, en la banalización de la sexualidad, en la desaparición del otro, están las causas más profundas de esta insatisfacción. Y entonces por eso no creo que sea suficiente aprender técnicas, o usar juguetes, o encontrar el punto G, o saber hacer sexo anal. Creo que lo que toca es preguntarnos si somos capaces de una sexualidad que mira al otro, que se abre al otro, y que se permite ser transformada por la presencia del otro. Si vuelvo a este autor que me gusta, Hugo Mujica, aparece otro poema que igual me gusta. Dice: hay tajos que son de amor, que nos abren un adentro,
hay tajos, esos mismos tajos que nos salvan de nosotros, que nos regalan su afuera. Yo creo que la sexualidad, cuando es profunda, es uno de esos tajos que nos salvan de nosotros, de vernos obsesivamente a nosotros mismos, y nos regalan una afuera que nos amplía, que nos hace más grandes, que nos pone en el mundo de otra forma. Cuando pienso en la sexualidad así, también aparece una idea fundamental, y es que inevitablemente me obliga a pensar en una sexualidad ética. Y cuando digo ética no estoy hablando de reglas o de mandamientos o de prohibiciones, sino lo que en realidad es la ética. Porque en realidad ser ético es ser capaz de responder a la presencia del otro. ¿Cómo podría tener una sexualidad ética si no miro al otro? Responder a la presencia del otro. Es mirar al otro no como algo, sino como alguien. No como un objeto, sino como una persona. No negándole su otredad, su diferencia, sino enriqueciéndome con ella. Desde mi punto de vista, la idea central de este libro, Lo que pasa entre nosotros, terapia sexual con Gestalt, habla sobre todo de eso. Creo que la propuesta es que la terapia, la educación de la sexualidad sea congruente con esta mirada. No dejar de ver que la sexualidad puede ser un contacto profundo e íntimo con el otro. Un contacto tan profundo y tan íntimo que es capaz de transformarme, de ampliarme, de ayudarme a ser más que lo que soy. Y creo que si no lo logramos, si seguimos buscando en más técnicas, más juguetes, posiblemente seguiremos teniendo diversión y posiblemente seguiremos teniendo sensaciones intensas, pero también posiblemente seguirá habiendo una insatisfacción profunda, porque creo que nos estaremos quedando solo con una parte de la sexualidad, una parte que también existe, pero que es solo una parte. Creo que permaneceremos con esta sed de otredad, con este anhelo profundo de encuentro y de vinculación y de transformación. Y nos quedaremos sin este tajo, como le nombra Hugo Mujica, que nos salva de nosotros y nos lleva a la afuera. O nos quedaremos sin esos ojos que pueden mirar mis ojos y esos labios que son los que pueden pronunciar mi nombre. Y creo que sería una lástima. Cada vez más pienso que el tema que lleva a muchos de mis pacientes al consultorio tiene que ver con eso, que las disfunciones sexuales, los problemas sexuales, muchísimas veces son disfunciones en la posibilidad de contactar profundamente con otro. Una y otra vez oigo a algunos pacientes decir, no me falta sexo. De hecho, cada vez es más fácil acceder a él.
Lo que ocurre es que voy a la experiencia y la vivo, y después no me siento lleno, como si la experiencia hubiera pasado a través de mí y no hubiera dejado ninguna huella. Y creo que cuando vivimos la sexualidad de un modo profundo, siempre deja huella, siempre nos marca, siempre nos transforma. Creo que, entre otras, esa es la propuesta, o una de las propuestas centrales del libro, que, como repito después, ¿no?, tocará diferentes temas mucho más concretos, ¿no? El trabajo con cada disfunción sexual, el trabajo con el abuso, el trabajo con el cuerpo, con el género, con las diversidades, ¿no? Pero que creo que serviría de poco si no tiene de fondo esta mirada que intenta ir más allá y devolverle a la sexualidad su profundidad y su capacidad de encuentro. Eva, Eliana, Trinidad, mandan saludos, también saludos para ustedes, qué bueno que andan por ahí. Y sí dice Osvaldo que puede ser un libro que es para profesionales, pero que quizá termina leyendo la gente común. Yo he tenido esa sorpresa y ese gusto en estos meses, ¿no? Que haya personas que no se dedican a la terapia, que me escriben para decirme que el libro les sirve. Un par de parejas que lo han leído juntos, para pensar juntos sobre temas de los que no habían hablado, que leer juntos el libro permitió entrar a temas que habían sido silenciados durante un tiempo. También está por ahí Yola, que se está portando bien, eso es raro. Sandra habla de cocrear, y sí, en Terapia Gestalt, que es una propuesta central del libro, hablamos siempre de cocreación. Cocreación no significa solamente hacer algo con otro, crear algo junto a otro. En lo más profundo, cocreación es asumir que nos creamos con otro. En el encuentro con otro, el otro me crea y yo lo creo. Que no somos seres terminados y cerrados, sino que en el encuentro con otro nos creamos. Y la sexualidad, por supuesto, es un espacio de cocreación, ¿no? No solamente estamos en contacto. Al ser habitado por ti o al habitarte a ti, me cocreas, te cocreo y juntos nos transformamos, ¿no? Leo también a Paco, que es también un amigo, debe estar en Querétaro. Habla de cómo, cuando se habla de velocidad, pensaba en la vida líquida de Zygmunt Bauman, cómo un encuentro íntimo posiblemente requiera bajar velocidad y abrir espacio, cómo bajar de la cuarta a la segunda para poder mirar íntimamente al otro, pregunta Paco. Yo creo que es un reto, ¿no? Porque es verdad que vivimos a prisa, que estamos en una cultura que nos enseña todo el tiempo la prisa, que pareciera que si no nos apuramos perdemos el tiempo, ¿no? Entonces pasamos por todo corriendo, fugazmente, sin quedarnos. Supongo que algo que podríamos empezar a hacer para bajar la velocidad es consagrar un tiempo a nuestra vida sexual. Creo que es contradictorio que por un lado nos quejamos, ¿no?, de que nuestra vida sexual no es satisfactoria,
cuando en realidad dedicamos tan poco tiempo y tan poco espacio a ella, ¿no? Decía Rollo May, un terapeuta existencial, una frase que repito porque me impacta, de cómo la sexualidad se ha ido convirtiendo en aquello que hacemos luego de una jornada agotadora con el resto de energías que nos quedan. Fíjense lo triste de la definición, ¿no? Lo que hacemos luego de una jornada agotadora con el resto de energías que nos quedan. Como si lo dejáramos siempre al final, como que todo lo demás es más importante. Otra vez, producir y consumir. Quizá algo que ayudaría sería robarle a la prisa cotidiana un tiempo y un espacio. Y digo robarle porque lo que hoy veo conmigo y con otras parejas es que ese tiempo y ese espacio nadie nos lo regalará. Tenemos que robarlo. Tenemos que dejar de hacer otras cosas. Tenemos que apagar la televisión o la serie para encontrarnos. Y bueno, también es verdad que hay otras herramientas que hoy están disponibles, ¿no? La meditación. Una que a mí me sirve mucho y que es mi forma, no significa que sea la única, pero que para mí es importante, justo es la lectura de poesía, ¿no? No es casual que lea poemas hoy. Es como si ese tipo de lectura me obligara a bajar la velocidad, a contemplar, a poner atención donde no la pongo. Pero es verdad que entre esta velocidad de los tiempos líquidos requerimos ir más despacio. Isaac habla de cómo podría ser una diferencia entre tener sexo y hacer el amor, ¿no? Sí, quizá a mí lo que me pasa con el término hacer el amor es que, si bien hay una parte que me gusta, hay algo que me inquieta en el amor, como si fuera necesario para que la experiencia pudiera ocurrir. Claro, cuando el sexo además va acompañado del amor es maravilloso, pero creo que la sexualidad puede ir acompañada de otras emociones que nos profundizan. La ternura, la amistad, el cuidado, el respeto, y que pueden ser igual de transformadoras y de profundas, aunque no necesariamente esté el amor. O quizá habría que pensar en la definición del amor, ¿no? Quizá una definición linda, y ahí podría coincidir mucho con Isaac, es algo que dice Humberto Maturana, ¿no? Del amor como ser capaz de mirar y tratar al otro como un otro legítimo. Y cuando dice un otro legítimo, quiere decir que no tenga que disculparse por ser, ¿no? Tratar al otro con la dignidad de un otro legítimo. Me gusta. También veo que por ahí está Joana, Hugo, Chiris, ¿no? Nos quedan solo unos minutos para terminar. Yo lo que me gustaría hacer básicamente es agradecer de nuevo a Librerías Gombil, a Pax Terracota y sobre todo a ustedes que se dieron un rato de este viernes para conversar de esta forma extraña, que es a través de estos medios. Gracias por estar, gracias por venir. El libro está a la venta en Librerías Gombil. Y seguramente por ahí nos encontramos, ¿no? Gracias, Diana, Trinidad, Eva, Osvaldo,
Yola, Sandra, Paco, Isaac. Gracias a todos por acompañarme, por estar aquí conmigo hoy. Y pues un gusto. Pues sería todo. Ya nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias por su atención, por estar conmigo. Y nos encontramos por ahí. Hasta pronto.